Bueno, continuando con el proyecto, vamos a hacer la partecita de, vamos a agarrar el gestor, la clase de gestor, continuando con esto acá, y vamos a definir un método, otro método más, que en vez de leer y escribir va a ser definir cabecera. Def, definir, o cabecera, vamos a poner la cabecera. Ahí está. Como saben, todos los métodos van a tener como primer parámetro el self, porque son métodos de instancia. Por ahora vamos a trabajar solamente con métodos de instancia. Después va a tener la cabecera. No vamos a ponerle el mismo nombre, vamos a ponerle... sí, vamos a poner CB. Que va a ser la cabecera, básicamente. No le quiero poner el mismo nombre porque va a haber un conflicto ahí porque se llama cabecera la función y va a llamar cabecera la variable o el parámetro y va a haber un conflicto. Entonces, para que no haya conflicto, vamos a hacerlo así. ¿Esto acá qué va a tomar? Va a requerir el archivo, ¿no? Archivo. Que el archivo va a ser igual a self.abrir. Ahí. Ahí vamos a tener el archivo. Acuérdense que como esto acá es... lo tenemos que abrir primero en modo lectura. ¿Por qué? O podemos... lo tenemos que abrir primero en modo lectura. Entonces de esta forma. Acá vamos a ver cuántas líneas tienes. Cuántas líneas tiene. Lo que podemos hacer es líneas va a ser igual a archivo.readlines. Fíjense que termina con una S. Esto acá nos va a devolver las líneas, un arreglo de líneas. Y acá vamos a ponerle un len. Vamos a medir la longitud. If líneas es menor o igual a 1, vamos a hacer así, vamos a definir la cabecera. Entonces vamos acá, vamos a hacer el archivo.close y vamos a otra vez abrir el archivo en modo escritura. Acá vamos a traer que las líneas son menor o igual a 1, entonces vamos a archivo, va a ser igual a self.abrir, el método, es un método privado, acuérdense que doble guión bajo es privado, y vamos ahora a en modo escritura. Acuérdense que la W, cuando le pasamos en modo W, esto acá reescribe todo el documento, ¿está? Como estamos definiendo la cabecera, queremos que sea la primera parte, si es menor o igual a 1 las líneas, vamos a definir la cabecera completamente, otra vez. Y acá vamos a poner archivo.write y vamos a poner así de esta manera. Vamos a formatear el código y vamos a poner el CB. Y acá un salto de línea. Como estamos trabajando con archivos CSV, CSV significa eh, separate value. Entonces acá le tendremos que pasar, en teoría, si nosotros le pasamos, sería por ejemplo ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento. ¿Está? Esto acá sería la cabecera, si le queríamos pasar. Y se las tenemos que pasar con esta coma. ¿Está? Entonces, para definir la cabecera va a ser de esta manera. Y acá archivo.close. Lo que estamos haciendo acá es, si hay una línea o menos, escribir una cabecera nueva. La cabecera que nosotros le pasemos. Y con esto acá ya tenemos para, para armar nuestro primer archivo. Esto acá sería leer. Y acá vamos a poner, está bien, vamos a dejarlo con read. Va a ser feo como se va a ver ahora, pero después en los próximos videos vamos a ir mejorándolo. La idea es que tengan el primer vistazo de lo que es el archivo. Y acá el buffer, acuérdense que siempre al final va el salto de línea. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con CSV. Acá no nos falta más nada. El de personas vamos a dejarlo así por ahora. Vamos a dejar así. Y vamos a empezar a armar nuestro gestor. Lo primero que nada va a ser el gestor. El gestor lo vamos a crear por afuera. Va a ser igual a gestor. Y acá vamos a definir el archivo. Por ejemplo, este acá, estudiantes.csv. Lo segundo que vamos a hacer va a ser el gestor, definir la cabecera. ¿Cómo va a ser la cabecera? Va a tener un ID. El ID vamos a dejarlo para después. Va a tener un nombre, un apellido, un DNI. Vamos a definir una cabecera sencilla. Y acá vamos a empezar con nuestro bucle, lo que va a ser el programa. Acá vamos a poner un bucle true, un while true. Y esto acá vamos a definir las opciones.
Hay una forma que se agregó en la 3.10 que es match, para matchear. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a definir un input que se va a llamar opción. Opción, una variable opción que va a capturar lo de un input. Y acá vamos a poner así. Muchos puntitos, muchas... Tres comillas de apertura y tres de cierre. Para que nos deje hacer estos saltos de línea como ven. Así, porque si no, no se podría. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá, para el A1, opción 1 va a ser leer. O ver estudiantes en este caso. Opción 2, vamos a decirle crear estudiante. O cargar nuevo estudiante. Y la opción 3 sería salir. Vamos a dejarlo bien sencillo. Bien sencillito. De esta manera. Ahí está. Acá voy a poner unos guioncitos. Y antes de cerrar, voy a ponerle 2 puntos acá. Porque es donde vamos a escribir. Ahí está. 2 puntos y un espacio. Eso va a ser lo que va a capturar. Y hay un método, nosotros podríamos hacer con if y el if y else. Pero hay otra forma de hacerlo que es match. Match se agregó en la 3.10 y es muy fácil de usar. Básicamente es match opción y va a 2 puntos. Y ahí ponemos case. Si la opción es 1, en el caso de que sea 1, vamos a hacer tal cosa. En el caso que sea 2, va a hacer tal otra cosa. ¿No? En el caso case sea 3, va a ser... acá va a haber un break, porque acá va a salir del programa. Break. Y en el caso que no sea ninguna de esas opciones, acá no existe el default. En muchos lenguajes existe el default. Sí. Pero en el caso de Python no. En el caso de Python es el guión bajo. El guión bajo va a ser el por defecto. Si no está ninguna de o sea, si no es cualquiera de las anteriores, entonces entra en la que tiene guión bajo. Y acá entonces vamos a ponerle un input. La opción ingresada no existe. De esta manera estamos creando un menú interactivo bastante sencillo. Una cosita más que voy a hacer acá va a ser import OS. OS si ustedes se acuerdan, o podemos hacer from OS import system, que es lo que vamos a ocupar. Únicamente vamos a ocupar system, no queremos traer todo OS. System lo que hace era ejecuta un comando. En este caso el comando que vamos a ejecutar es cls. cls en el caso de Windows y en el caso de Linux o Mac es clear. ¿Está? Como estoy usando Windows, voy a poner CLS. Si pongo clear, no va a funcionar. CLS es clear y lo que hace es limpiar la terminal. Limpiar la terminal, básicamente. Acá ya tenemos todo creado. Y ahora tenemos que crear las funciones. La función para leer ver estudiantes. Esta acá va a ser store.leer. Podemos ponerlo así tranquilamente. Y esto acá va a imprimir los estudiantes. Y acá podemos hacer la lógica para si queremos ingresar a un nuevo estudiante. Fíjense que tiene nombre, apellido, DNI. Entonces tenemos que hacer 3 inputs. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a definir nombre, va a ser igual a input. Ingrese el nombre del estudiante. O vamos a hacerlo un poquito diferente. Print. Vamos a poner acá nuevo estudiante. Así. De esta manera. De esta manera para que quede un poquito más presentado. Y acá vamos a hacer OS System CLS. Otra vez. Vamos a limpiar la consola, entonces nos queda este título al principio. Nuevo estudiante. Y acá le vamos a empezar a pedir nombre, 2 puntos, apellido. Obviamente esto ustedes lo pueden hacer. Después lo vamos a hacer con la clase de persona. Pero por el momento vamos a hacerlo así, más sencillo. 2 puntos, espacio. Y el DNI. El DNI va a ser igual a un input. Todo esto acá es texto, básicamente. DNI. 2 puntos y espacio. Y ahora lo que tenemos que hacer es crear la cabeza, escribir. Entonces podemos poner gestor.escribir. Y acá le pasamos lo que queremos escribir, el buffer. Como estamos por escribir un CSV, solamente le tenemos que pasar y en la clase, en el método de escribir, ya está al final el salto de línea. Lo único que tenemos que hacer acá es pasar la línea que queremos escribir. Ahora ya le explico mejor.
En este caso sería nombre, coma, apellido, en ese orden, coma, DNI. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Acuérdense que cuando ponemos la F al principio, todo lo que está entre llaves se va a tratar de transformar a texto. O sea, si es una variable, se va a ejecutar la variable, o sea, se va a transformar la variable en su valor y se va a transformar a texto. Si se puede. Si no se puede transformar a texto, va a dar un error. Después tenemos las comas fuera de las llaves. Después viene la otra variable entre las llaves y después viene otra coma. Y estamos separando igual que como definimos la cabecera. Fíjense, en el mismo orden. ¿Por qué? Porque en ese orden lo definimos, entonces tenemos que definir cada vez que escribimos en el mismo orden. ¿Para qué? Para que se vea correctamente, se arme la tabla correctamente, o el archivo CSV en este caso. Con esto acá ya tenemos el gestor, un gestor ultra básico, pero funcional. Vamos a poner, sacar un poquito de todas las cosas de línea y vamos a repasar. Estamos trayendo el gestor, estamos importando de modelos, base gestor, importamos gestor, la clase gestor. Acá está únicamente la clase gestor. Desde OS o sistema operativo estamos trayendo únicamente system, porque es lo único que vamos a ocupar. Vamos a traer solamente lo que necesitamos. Y estamos armando acá, creamos el CSV, porque gestor toma una ruta. Esa ruta va a crear el archivo, como le ponemos solamente de esta manera, va a crear en la misma altura donde se ejecuta main. O sea, va a crear en el mismo nivel de archivos, va a crear estudiantes.csv si no existe, y si existe lo va a escribir. Vamos a definir la cabecera, que la cabecera, si nos vamos a base gestor, dijimos que la cabecera va a abrir el archivo, va a leer las líneas, y si las líneas son menor o igual a 1, menor o igual a 1, vamos a reescribir la cabecera. Y acá se le pasa como CB. CB es la cabecera básicamente. Siempre acuérdense, acá estamos cerrando en cada vez que leemos y todo eso, y estamos cerrando el archivo para que no genere una carga de memoria innecesaria. Que se libere esa memoria. Fíjense que acá tengo un error, acá hay un 5, menos mal. Igual me iba a avisar. Y hasta ahí estamos. A ver, vamos a probar ahora. La clase persona la vamos a hacer después. Vamos a definir bien la persona. Y vamos a hacer una clase base que sea bien genérica. Cosa de que cualquiera que quiera crear un sistema de stock, por ejemplo, lo podamos crear. Eventualmente vamos a agregar acá también otro campo que se va a llamar ID. Pero vamos a hacerlo a medida que vamos avanzando. Vamos avanzando de a poco para que se vaya entendiendo. Con esto acá ya tenemos entonces, dijimos, el sistema de gestor básico. Si nosotros ahora lo ejecutamos, abrimos la terminal, voy a expandir acá y pongo Python main.coso, va a decir ver estudiantes. En el caso, como no tenemos no tenemos estudiantes, va a ver que me muestra nada. Acá hay un error. Un error. ¿Cuál es el error? Que leer en realidad no leer, acá está, gestor. Leer hace un print. ¿Dónde está? Leer hace un print. Y no debería ser así. Entonces lo que vamos a hacer es resultado va a ser igual a archivo.red. Y acá vamos a retornar resultado. ¿Por qué de esta manera? Para que, para que lo capturamos dentro del main y acá vamos a bloquear un ratito el bucle para poder ver lo que muestra. Entonces acá lo que tenemos que hacer es capturar. Vamos a agarrar y vamos a capturar. Vamos a decir lectura, vamos a ponerle lo que sea. Y acá en vez de poner un print, vamos a poner un input. Y vamos a poner lectura. Como lectura no sabemos en qué formato está. En realidad sí sabemos que es texto. Vamos a poner de esta manera. Y vamos a poner una F al principio. Y ahí y entre llaves. Entonces nos vamos a tener el problema y nos va a mostrar. Acuérdense que input lo primero que hace es mostrar un mensaje y después espera el enter. O espera que escribamos algo. En este caso no estamos capturando lo que escribamos. Lo que captura el input, digamos. Pero sí vamos a estar mostrando lo de lectura. Y va a esperar, va a bloquear temporalmente el bucle hasta que apretemos enter. En el caso de esta acá, gestor escribir, bla, 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 acá podemos poner otro input, si salió todo bien, que se ha agregado correctamente. Para un poquito de feedback, nada más. En vez de, como estamos dentro de un bucle, vamos a tratar siempre de ocupar lo que es input en lugar de print para mostrar, pero sin capturar el valor. Fíjense que en cada input no estamos capturando el valor. El valor se fue a cualquier lado.
no lo necesitamos. Lo único que necesitamos del input es justamente ese bloqueo que genera temporal. Hasta que apretemos Enter. Ahora sí. Ahora si probamos, vamos a la consola y ponemos otra vez main.py. Si pongo ver estudiantes, ahora me aparece nombre, apellido, DNI. ¿Está bien? Si pongo ver, no pasa nada. Si pongo cargar, entonces me dice nuevo estudiante. Vamos a poner mi nombre, Federico. Apellido, fácil. Y DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se ha agregado correctamente, me dice qué cosa. Y ahora si yo pongo ver estudiantes, van a ver que aparece. Ahora se ve feo. Después, más adelante, en los próximos videos, vamos a tratar de que se vea bastante mejor. Si yo pongo Enter, puedo elegir salir y ahí sale el programa. Este acá es un programita básico del gestor. Estamos trabajando con archivos CSV. Fíjense que el estudiantes.csv no existía y ahora existe. Si tienen la extensión, pueden ver que se va creando de esta manera. Y nosotros ejecutamos nuevamente y ponemos cargar nuevo estudiante, por ejemplo, row doe, y vamos a hacer que el DNI es igual. Fíjense que se va agregando y se va armando una tabla. Si pongo cargar nuevo estudiante, pongo Coca-Cola y vamos a hacer sabor original. Va a ver que se va cargando correctamente. Obviamente, todavía nos falta hacer verificación de datos, que esto acá, por ejemplo, sea en un entero, que esto acá tenga tantos caracteres mínimos, pero a medida que vamos avanzando, vamos a ir mejorando este programita. La idea es que este programa sea, podamos no solamente leer y escribir, sino que también podamos borrar, buscar y modificar. ¿Está? Un CRUD completo. Pero a través, manejando CSV en lugar de una base de datos MySQL. Para mostrar después, obviamente, acá vamos a poner un Enter y pongo ver estudiantes. Fíjense que me aparece bastante fiero, porque me aparece línea como la escribí, como el CSV. Si yo miro el CSV, me parece tal cual el CSV. Después nosotros vamos a ver la tablita. La idea es que nosotros podamos mostrar una tablita como esta, pero en la consola, en la terminal. Eso lo vamos a empezar a hacer en los próximos videos. La idea principal, justamente, estamos diciendo, que se trata de hacer, que se trata de entender esta partecita, digamos, cómo estamos trabajando. Esto con un menú interactivo, bastante sencillo, y estamos trabajando ya con una clase gestor. Esta clase gestor nos va a servir para cualquier tipo de archivo, porque podemos definir la cabecera y podemos definir, lo único que hay que cambiar acá es en la parte de los inputs y demás. Nada más, en la parte de escribir nuevo, digamos. Esa es la única parte que cambiaría. Pero después más adelante vamos a hacer que todo esto acá sea dinámico y lo podamos aplicar a diferentes tipos de archivos sin importar la cantidad de columnas. Hasta acá vamos a dejar por ahora y en los próximos videos vamos a ir avanzando un poquito más y vamos a hacer trabajar con la clase de persona.